¿Alguna vez sentiste que alguien dentro de tu familia rompió la cadena? ¿Alguien que hizo algo distinto cuando todos repetían lo mismo? ¿Alguien que desobedeció, pero que esa obediencia trajo paz? Porque a veces creemos que la reparación familiar es algo que debe evitarse. Sin embargo, muchas veces la reparación familiar es sumamente necesaria para restablecer nuevamente el equilibrio. Muchas veces creemos que esa reparación viene desde afuera, pero no, viene desde dentro del sistema cuando un miembro de la familia decide cortar con la violencia, con el abuso y con el sometimiento. Hoy vamos a estudiar una de esas figuras. Hoy vamos a ver en profundidad cuál fue el rol de Bitia, la hija del faraón, dentro del episodio del Éxodo del Antiguo Testamento. Pero antes de ir a la lectura, es muy importante ponerlos en contexto de quién fue Bitia, qué fue lo que hizo y cuál fue su historia. Bitia aparece en el relato bíblico del Éxodo. Ella es la hija del faraón. Ella es una princesa egipcia. En ese momento, el faraón, o sea, su padre, el gobernante de Egipto, decreta algo brutal. Ordena matar a todos los bebés hebreos que nazcan en el río Nilo. Esta era una política de exterminio después de que había muchos ecos de que estaba por llegar el libertador que salve a los hebreos de la esclavitud egipcia. No solamente era una política de exterminio, sino que era un intento de borrar un linaje entero. Y en ese contexto caótico nace Moisés, quien en un futuro va a ser el que libere a Israel de la esclavitud egipcia. Su madre biológica, para salvarlo, ni bien nace, lo coloca en una cesta, le pide a su hermana mujer que controle esa cesta, que vea hacia dónde va, quién la toma, para darle una posibilidad de vida a ese bebé que por este decreto, si se lo quedaba su madre biológica, estaba condenado a morir. La cesta queda flotando en el río Nilo hasta que alguien lo encuentra. Y oh casualidad, o una voluntad de Dios, que justamente en ese momento la princesa egipcia baja al Nilo a bañarse. Y ahí ocurre la escena clave. La hija del faraón ve la cesta, mira lo que hay dentro y decide salvar al niño. Esa mujer es conocida en la tradición judía como Bitia. Ahora, esto podría leerse como un gesto compasivo de ver un bebé abandonado y decidir salvarlo. Pero Bitia no era una mujer común. Ella era una princesa egipcia, era la hija del faraón, el mismo faraón que había decretado matar a todos los varones hebreos que nacieran. Entonces, su acción no es solamente emocional, sino que es estructural. Ella no solamente está desobedeciendo al faraón, a un mandato político, sino que está desobedeciendo a su padre, al programa de exterminio que está ejerciendo su propio sistema. Por eso su acto es también sistémico, no solamente salva una vida, sino que interrumpe también la repetición de violencia. Y además, no solamente es importante tener en cuenta el contexto histórico de hace 3500 años atrás, en donde desobedecer a un faraón era equivalente a morir, era equivalente a entrar en un gran problema, pero además Bitya lo reconoce, ella sabe que es un bebé hebreo y aún así decide adoptarlo. No es una ingenua que no sabe que ese niño de dónde proviene, sino que ella sabe y aún así decide correr el riesgo igual. Si lo miramos desde un punto de vista social, podemos pensar que además de ser una figura femenina, puede quedarse en la superficialidad de que ella fue una mujer que ejerció una maternidad adoptiva, no convencional. Pero si lo miramos desde una perspectiva genealógica, Bitya es una reparadora del daño que se estaba ejerciendo en su sistema familiar. En los sistemas violentos siempre aparece una grieta, siempre aparece un miembro que no puede sostener esa crueldad heredada.
Alguien que ve lo que otros niegan. Vitia es, por ejemplo, esa hermana que protege a sus hermanos menores de un padre violento, la abuela que cría después a sus nietos con amor porque a sus propios hijos no pudo, el miembro de la familia que puede venir de abuso, de golpes, de violencia física, pero decide dejar de perpetuar esa violencia. También se dice que cuando Vitia tomó la canasta, su brazo se alargó porque los actos de misericordia hacen hasta lo imposible. Imagínate que un libertador como Moisés nunca podría haber sido libertador si él nacía en una familia hebrea, porque ellos estaban programados para la esclavitud. Entonces, un esclavo con una programación y una identidad de esclavo no puede salvar un pueblo. El libertador tenía que nacer en la casa real del opresor. Entonces, Vitia cría a Moisés como un hijo legítimo, le da la mejor educación egipcia, sabe leer, sabe escribir, está formado en leyes y, por lo tanto, se dota de mucho conocimiento. Ahora, si vamos a la lectura simbólica de lo que dice realmente en el Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al 10, el río, por ejemplo, era un lugar donde los niños debían morir, pero en este caso Vitia transforma ese río en un canal de vida cuando decide tomar la cesta y salvar a ese niño. El mismo espacio destinado a la muerte se transforma en un canal de salvación. Por otro lado, la cesta en donde está Moisés tiene la misma palabra hebrea en el texto que cuando se hace referencia al arca de Noé, es decir, un dispositivo de preservación en medio del exterminio. Y el texto dice que Vitia descendió al río. Simbólicamente podemos leerlo como alguien que baja a lo profundo del sistema y ahí encuentra lo que el poder intenta ocultar, la vida que insiste en sobrevivir. Más allá del personaje bíblico, Vitia representa ese miembro del sistema que ve lo que otros no ven, que protege lo vulnerable, que repara lo que el sistema rompió y no lo hace desde una rebeldía adolescente, gritando, enojándose, siendo la oveja negra encubierta, sino que lo hace desde una fuerza de misericordia estructural y necesaria. Una desobediencia que no destruye, sino que ordena algo mayor. Y esto visto en las constelaciones familiares tiene un nombre, la buena y la mala conciencia. Se dice que cuando un hijo tiene buena conciencia, generalmente hace lo mismo que el sistema le pide sin cuestionarlo, sin poner conciencia si lo que se está repitiendo es funcional o no. Y hay hijos que tienen mala conciencia. Y la mala conciencia es desobedecer a esas normas impuestas, a esos mandatos rígidos. Por eso decimos que hay que tener mala conciencia para que te vaya bien en la vida. Y además de que la Biblia no es solamente un texto sagrado histórico, sino que también es un manual de cómo funcionan los vínculos en esta realidad. El nombre Vitia significa la hija de Dios y Dios decide salvarla gracias a este acto de misericordia y de realmente estar alineada con el propósito que Dios tenía para ella cuando caen las 7 plagas, que Moisés le comunica al faraón que si no libera al pueblo de Israel van a caer 7 plagas y van a matar personas. En una de esas 7 plagas mueren los primogénitos egipcios. Todas las familias que tengan un primogénito van a morir, entendiendo que el primogénito tenía tareas muy importantes para la continuidad del linaje, de la cultura y la tradición. Vitia era la primogénita y en esa noche en la que ocurren una de estas 7 plagas, ella se salva. Dios en realidad decide salvarla porque trae como esta paradoja: si vos salvaste a un hijo mío, yo también voy a salvarte a ti. Me hace mucha ilusión de que todo esto que te fui contando lo lleves a tu historia. Pensá en tu familia, no en quién dañó, sino en quién interrumpió el daño, quién te cuidó aunque no le correspondía, quién desobedeció un mandato familiar
para que hoy estés en paz. Muchas veces esas personas son las que cargan con ser los raros, ser los difíciles, ser las ovejas negras y quedan marginados en la trama familiar. Esa persona encarna la energía de Vitya en tu sistema. Reconocer a esta figura cambia la percepción de tu propia historia, porque permite ver que en sistemas incluso muy desordenados siempre hubo alguien sosteniendo la vida, siempre hubo alguien que fue como una especie de síndrome del custodio que puso su vida en favor de el equilibrio del sistema. Y a veces, profundizando más, descubrimos otra capa. En algún lugar nosotros también estamos ocupando ese rol. Quiero cerrar con 3 frases que ordenan esta enseñanza de hoy, y es que todo sistema violento contiene una pizca de misericordia. No todo es tan malo, ni todo es tan bueno. Dentro de eso malo y bueno, o positivo y negativo, siempre se encuentra un equilibrio. La segunda es que la desobediencia que protege la vida es un acto de orden mayor. La tercera es entender que muchas veces nos encontramos reparando y yéndonos al polo opuesto, que no necesariamente es negativo, sino que se vuelve nocivo, se vuelve caótico cuando eso es algo sostenido eternamente. Hay un momento en el que tenemos que irnos al otro extremo para equiparar esta balanza. Estamos hablando de un orden necesario. Entonces, la próxima vez que escuches la historia de Moisés, el libertador, el hombre que trajo los 10 mandamientos, no mires solamente al libertador, mira también a quien permitió que ese libertador viviera, porque en todo sistema familiar hay faraones, pero también hay vitias. Y muchas veces el orden empieza cuando reconocemos a esas figuras o cuando nos animamos a encarnarlas. Después de muchas generaciones de sufrimiento, la misericordia es el verdadero acto revolucionario. Espero que esta historia les haya gustado e inspirado tanto como a mí. Me siento profundamente honrada de poder darles lugar, voz y reconocimiento a estas mujeres de la historia universal, bíblica. Cuéntenme en comentarios si les interesa este tipo de análisis. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos, nos leemos o nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.